¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de distintas partes del mundo. ¿Cómo les va? Un abracito para todos. Es un gran placer estar con ustedes. Mi nombre es Caridad González Lerma, terapeuta complementaria, especialista en ángeles. Y pues en esta tarde voy a tener el gran gusto, la gran alegría de compartir con todas y todos sobre un tema muy importante para cualquier persona, pero también es un tema desconocido a pesar de que últimamente pues ya se escucha más, ya hay más personas que están enteradas de este tema y quizá está muy en boga. Sin embargo, lo considero uno de los pilares fundamentales de cada vida. Y ya van varias personas que me pidieron hablar sobre el tema de la inteligencia emocional, entonces con muchísimo gusto para ustedes, para todos, aquí está este video con muchísimo cariño. Y bueno, es grabado en la plataforma del Proyecto Conciencia, este proyecto filantrópico que comenzó en el 2017 y que nos reúne a diferentes especialistas, a diferentes almas, diferentes personas que estamos muy comprometidas con el ejercicio de compartir, de brindar conocimiento de manera gratuita y prácticamente pues sin pedir nada a cambio. Incluso en la plataforma de WhatsApp, aunque pedimos un donativo simbólico de 60 pesos mexicanos mensuales, pues es únicamente para mantener el proyecto circulando, porque de ese donativo le pagamos a los 3 diseñadores que colaboran en el proyecto. Muchas gracias a todos los que están conectando, amigas y amigos, qué lindos, gracias por estar acá. Y pues fíjense que hoy vamos a hablar de un libro que es fundamental, se los recomiendo a todas y a todos. Yo creo que vale la pena tener en la casa libros que son importantes y este es uno de ellos. El libro se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Pues este libro es un bestseller mundial, muchachos, ya no sé ni cuántas reimpresiones tendrá, está traducido a quién sabe cuántos idiomas. Es realmente este libro marcó un antes y un después. Y probablemente antes de que Goleman lo publicara, pues esto pues era medianamente aceptado, medianamente interesante en el ámbito de qué, de la psicología. Pero con la publicación del libro de Goleman, este tema salió a conocerse al mundo, tuvo una rápida aceptación porque obviamente puso de manifiesto una de las mayores necesidades humanas, que es el cómo trabajo mi mundo emocional, cómo le hago para sentirme bien, cómo le hago para saber integrarme en una sociedad, aunque yo me sienta como me sienta. Entonces está hermoso el libro. Les voy a compartir, no el 100% porque es un libro extenso, miren el tamaño, miren mi mano, o sea, es un libro grande en realidad. Y pues yo lo que les puedo recomendar a todas y a todos es que lo que hacemos los profesores en el Proyecto Conciencia, muchachos, es compartir un poco de este infinito universo de conocimiento, porque se imaginan todo lo que ya conoce la humanidad en los diferentes ámbitos a estas alturas, pues es un mundo, ¿no? Pero un poquito, un granito de arena. Y si por ahí tú te sientes convidado a adquirir un mayor conocimiento, pues cómprate el libro, estúdialo, léelo. Mira, todos mis libros están sumamente rayados, mira aquí, ¿no? Yo los rayo, los escribo, los anoto, y en los diferentes días voy cambiando de marcadores, están con señalamientos. O sea, yo me doy el gusto de hacer con mis libros realmente un manual que a mí me sirva, ¿no? Y creo que todo el mundo puede hacer eso con los suyos. Yo te invito a leer, amiga y amigo del Proyecto Conciencia. Te invito verdaderamente a leer. Y por cierto, para quienes no conocen el Proyecto Conciencia, asómense a conocernos. Tenemos una página en Facebook que está padrísima. Desde que empezamos a trabajar en el 2017 tenemos pues ya cientos de videos que han grabado diferentes especialistas, algunos de los cuales ya no están en el proyecto, pero pues que dejaron su huella, su contribución y aquí están para la posteridad sus videos, ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook como @chatconciencia, chat con T de tamal y conciencia todo con C de casa. Y bueno, entre otras cosas, pues también soy la directora de este proyecto, la creadora, la fundadora de este proyecto Conciencia. Y realmente, pues este proyecto nunca hubiera tenido trascendencia, muchachas y muchachos, si no hubiera sido porque mis conocidos dijeron, órale, le entramos, ¿no? Y pues empezamos, yo me acuerdo como 25, un equipo de 25 que se ha ido cambiando. Algunos siguen desde el inicio y otros están acá. Y tenemos miembros, pues gracias a todos los que nos siguen, tanto en WhatsApp como en Facebook desde el 2017, ¿no? Y bueno, mis vidas, pues vamos a comenzar con este tema que realmente es apasionante. Es uno de los pilares de la psicología contemporánea y de hecho si tú alguna vez tomas pues consulta terapéutica con alguien que realmente sea un buen psicólogo,
va a trabajar contigo la inteligencia emocional. Es uno de los principales puntos a trabajar, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de historia porque creo, saben, que es necesario. Esa es mi filosofía de la vida. Y alguna vez esto me lo enseñó un profesor en la carrera. Yo estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y después hice una carrera como terapeuta complementaria en México e Inglaterra. Estudié Aurasoma, ya no me dedico realmente actualmente a Aurasoma, trabajo con ángeles solamente. Sin embargo, miren, toda la santa vida he sido una apasionada de los temas de la psicología, por eso mucha gente piensa que yo soy psicóloga, pero no, yo soy bióloga y terapeuta complementaria, ¿ok? Pero este tema atañe directamente a la psicología. Y fíjense bien, vamos a empezar a entrar en el tema, ¿ok? Pay attention, please, para que no se pierdan, porque realmente es fascinante este mundo. Miren, vamos a escuchar. Hace aproximadamente 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos se desarrolló repentinamente. Sobre la parte superior de la delgada corteza de 2 capas, es decir, las zonas que planifican, comprenden lo que se percibe y coordinan el movimiento, se añadieron varias capas nuevas de células cerebrales que forman la neocorteza. En contraste a la neocorteza y en contraste al cerebro primitivo, la neocorteza ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. Entonces, amores, exactamente hace 100 millones de años apareció en este planeta el Homo sapiens. A partir de entonces nos transformamos en una especie completamente diferente, que pues marcó un hito en este planeta, ¿verdad? Porque este planeta sería totalmente otro si nosotros los humanos no estuviéramos aquí. Pero aparecimos. Y bueno, todas las personas, muchachos, hasta el más pintado que ustedes quieran ver, hasta la gente más famosa, estos que son la very important people, la gente VIP del planeta que aparece en todos los magazines planetarios, todos tenemos repentinos asaltos emocionales. Todos, muchachos, todos. Y el sello de estos asaltos emocionales es que tú, cuando ya vuelves a entrar en razón, en uso de razón, como dirían las abuelitas, dices, ay, híjoles, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué lo traté así? ¿Por qué? ¿Cómo me pude haber puesto en esa situación? Todos, ¿eh? Todos alguna vez hemos pensado eso y hemos pasado por esa experiencia. Así es que, muchachos, ahora sí que no hay nadie que pueda tirar la primera piedra y que pueda decir que no necesita de inteligencia emocional, porque no existen seres humanos que no necesitemos de la inteligencia emocional. El 100% de los humanos que caminamos aquí en este planeta maravilloso necesitamos aprender inteligencia emocional. Entonces, pues si alguna vez te ha ocurrido que perdiste los nervios y estallaste con alguien y eso te costó tu trabajo, una relación emocional o perder una sana convivencia con tus vecinos, por ejemplo, pues bienvenido al club. Eres uno más de los humanos que necesita aprender inteligencia emocional. Pero hay que entender por qué nos pasa esto. ¿Por qué de repente, si somos Homo sapiens, con una neocorteza que nos permite razonar, pues de repente, híjoles, ¿dónde se te fue la capacidad pensante? ¿Quién sabe? Porque hiciste de tu vida un papalote y dijiste, tornaste en los 15 minutos que te duró o más el exabrupto y después dices, híjoles, ¿y ahora cómo enmiendo todo esto, no? Pero ¿de dónde viene esto, chicos? ¿Cómo? Fíjense bien. Y dice, el hipocampo y la amígdala. Espérenme, me faltó algo muy importante antes de empezar a hablar del librazo de Goleman. Déjenme presentar ese señorón de la psicología contemporánea. Miren, aquí, esto es de Wikipedia, así es que ustedes lo pueden leer el día que gusten. Se llama Daniel Goleman, este hombre. Todavía está vivo. Es norteamericano y él es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense que adquirió precisamente fama mundial a partir de la publicación de su libro Emotional Intelligence, que es el que vamos a leer hoy, que se publicó en 1995. Entonces, este libro se mantuvo durante año y medio en la lista de los libros más vendidos del New York Times y según la página oficial se han vendido hasta el 2006, esto ya es antiquísimo, en 2020, se habían vendido alrededor de 5 millones de ejemplares en 30 idiomas y han sido superventas en muchos países. Este profesor, Daniel Goleman, es hijo de uno de los profesores universitarios Fay Goleman e Irving Goleman, y pues Fay Goleman fue profesora de la psicología de la Universidad del Pacífico, mientras que Irving fue profesor de humanidades en el San Joaquín Delta College. Entonces estamos hablando de que este hombre pues es hijo de doctores en psicología.
¿ok? Daniel Goleman estudió antropología en la Universidad de Amherst, Massachusetts, para posteriormente obtener su doctorado en la Universidad de Harvard, también en Massachusetts. Trabajó como redactor de la sección de Ciencias de la Conducta y del Cerebro en el periódico The New York Times y ha sido editor de la revista Psychology Today y profesor de psicología en la Universidad de Harvard, en la que obtuvo su doctorado. Goleman fue cofundador de la Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, es decir, la Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale y posteriormente en la Universidad de Illinois en Chicago, cuya misión es ayudar a las escuelas a introducir cursos de inteligencia emocional. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Este libro que vamos a conocer el día de hoy es uno de los mejores libros. Esto es un hito en la psicología contemporánea. Chicos, de verdad no solo se maneja en la psicología tradicional. Esto es un básico para cualquier persona que sea un terapeuta. Cualquiera, y escúchenme, terapeutas complementarios y terapeutas alternativos, es muy necesario conocer estos fundamentos pues para poder atender mejor a la gente que viene a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a regresar al hipocampo y la amígdala. Tomen en cuenta que este libro fue escrito pues, por un doctorazo en psicología, ¿no? No estamos hablando nada más en un psicólogo, es un hombre que ha dedicado su vida a la investigación y al estudio de cómo pensamos, cómo razonamos y cómo nos comportamos los seres humanos. Entonces él dice, el hipocampo y la amígdala eran dos partes claves del primitivo cerebro que en la evolución dio origen a la corteza y luego a la neocorteza. En nuestros días, estas estructuras límbicas se ocupan de la mayor parte del aprendizaje y el recuerdo del cerebro. La amígdala es la especialista en asuntos emocionales. Miren, ¿cómo me encantaría? Ojalá que algún día el Facebook nos permita hacer eso, pero me encantaría que mientras yo les estoy dando las pláticas, yo les pudiera pasar diapositivas para enseñarles, miren, esto es la amígdala, está acá, pero hagan de cuenta que nos podemos meter al cerebro, en la base del cerebro, por allí, aquí atrásito, en la base de los dos hemisferios cerebrales, por allí está la amígdala. Y por ahí está el hipocampo también, ¿ok? La amígdala actúa como depósito de la memoria emocional y tiene una importancia por sí misma. La vida sin amígdala es una vida despojada de significados personales. De ella dependen todas las pasiones, el miedo y la furia, la competencia o la cooperación, la noción del lugar que ocupamos en el orden social de una especie. La amígdala es definitivamente la esencia de las emociones humanas. Un abrazo, unas caricias o cualquier otro tipo de consuelo tiene que ver con que la amígdala se sienta bien y también las partes cerebrales cercanas a la amígdala. También la amígdala es la que hace que irrumpamos en sollozos y definitivamente sin la amígdala no tenemos lágrimas, ¿ok? Entonces fíjense todo lo que hace esta pequeñísima parte del cerebro. Ustedes lo pueden buscar en el Google, ponen así, ¿dónde está la amígdala cerebral? Y van a ver que forma parte de un complejo sistema que se llama el sistema límbico, donde intervienen varias partes del cerebro que están pues ya muy estudiadas y muy documentadas por la psicología contemporánea, ¿no? Y luego empieza a hablar de una investigación. Váyanme siguiendo el hilo porque esto es muy importante, muchachos, muy, muy importante, para que no nos queden huecos ahí en la comprensión de esta información. Dice Joseph Lidous, un neurólogo del Centro para la Ciencia Neurológica de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el papel clave que juega la amígdala en el cerebro emocional. Lidous forma parte de una nueva generación de neurólogos que se inspiran en tecnologías y métodos innovadores que proporcionan un nivel anteriormente desconocido de precisión para trazar el mapa del cerebro en funcionamiento y poder comprender los misterios de la mente. La investigación de Lidous explica cómo la amígdala puede ejercer el control sobre lo que hacemos incluso mientras el cerebro pensante, es decir, nuestra neocorteza que está acá, tenemos esta amigdalita chiquitita acá y tenemos la neocorteza acá. Incluso cuando esta neocorteza está tratando de pensar y de tomar una decisión, tenemos en juego también a la amígdala, con esta parte emocional. Entonces, pues como se darán cuenta desde ahorita, muchachos, a estas alturas del libro, la amígdala y su interrelación con la neocorteza
se encuentran en el núcleo de lo que hoy llamamos la inteligencia emocional. Entonces, en el momento en el que un sentimiento impulsivo supera lo racional, la amígdala se vuelve fundamental, ¿ok? Déjenme explicarles esto un poquito para que podamos entender mejor. Lo que creen los estudiosos hasta el momento, muchachos, es que la amígdala fue con lo que nosotros sobrevivimos antes de ser Homo sapiens. Forma parte del cerebro primitivo de los humanos y también nos relaciona con nuestros parientes evolutivos, ¿no? De hecho, la amígdala se encuentra en muchos organismos del reino animal. Cuando tú y yo experimentamos miedo profundo, o sentimos la sensación de que algo puede dañarnos o lastimarnos, se activa y se dispara inmediatamente la amígdala. La amígdala empieza a funcionar cuando sentimos miedo, cuando estamos ansiosos, cuando sentimos que lo que sea puede atentar contra nosotros. Esta es una reminiscencia del mundo cuando fuimos animales al 100% y nos lleva y nos impulsa a actuar como tales. Entonces la amígdala te dice, defiéndete, ataca. La amígdala te dice, hazte el muertito, tírate, desmáyate o quédate así petrificado, ¿no? La amígdala te dice, huye, ahorita, corre, sal de ahí. Esas reacciones son de la amígdala, ¿ok? Pero como seguimos evolucionando y ya no somos nada más pues neandertales ni los previos al neandertal, el hombre el Homo sapiens como tal, que empezó a partir del hombre del Cro-Magnon, el Homo sapiens, tiene una capacidad de reaccionar totalmente diferente porque apareció la neocorteza que nos permite pensar. Sin embargo, chicos, hoy por hoy, todos esos exabruptos emocionales donde tú y yo perdemos absolutamente el sentido y después tenemos que lamentar las consecuencias, fue porque la amígdala tomó el control y avasalló literalmente con una serie de secreciones neuroquímicas que inundan el cerebro, avasalló totalmente nuestra capacidad cognitiva y entonces ocurrió lo que ocurrió, ¿ok? Bueno, vamos a seguir documentándonos sobre esto, ¿ok? Dice, las señales provenientes de los sentidos permiten que la amígdala explore cada experiencia en busca de problemas. Esto coloca a la amígdala en un lugar destacado en la vida mental, algo así como un centinela psicológico que desafía cada situación, cada percepción y que tiene una sola clase de pregunta en mente. ¿Esto quiere decir? ¿Esto es algo que detesto? ¿Es algo que me hace daño? ¿Es algo a lo que temo? Y si es así, si la respuesta es afirmativa, la amígdala reacciona instantáneamente como una red de transporte nerviosa, telegrafiando un mensaje de crisis a todas las partes del cerebro. En la arquitectura del cerebro, la amígdala constituye algo así como una compañía de alarmas, donde los operadores están preparados para hacer llamadas de emergencia al departamento de bomberos, a la policía y a un vecino cada vez que el sistema de seguridad interno indica que hay problemas. Oigan, la cosa... Miren, cuando éramos animales, teníamos que sobrevivir a los tigres dientes de sable o a una estampida de mamuts o a lo que quieras, pues funcionaba la amígdala perfecto porque te hacía sobrevivir. Pero hoy en día, cuando tu jefe te levanta un poquito la voz, cuando tu mamá o tu papá te quieren corregir, cuando algún vecino se estaciona en el lugar donde no debería, o cuando ya viene el señor de la renta de, oiga, me debe usted ya 2 meses, por favor págueme o desaloje. En ese momento cuando se detona la amígdala, pues ya no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Fíjense, este científico, Ledoux, demostró cómo la arquitectura del cerebro... lo leí mal. La obra de Ledoux demostró cómo la arquitectura del cerebro concede a la amígdala una posición privilegiada como centinela emocional capaz de asaltar al cerebro. La investigación de Ledoux es revolucionaria para la comprensión de la vida emocional porque es la primera que encuentra vías nerviosas para los sentimientos, escuchen lo que van a oír, que evitan la neocorteza. Entre los sentimientos que toman la ruta directa a través de la amígdala se incluyen los más primitivos y potentes, y este circuito hace mucho por explicar el poder de la emoción para superar la racionalidad. Miren, aquí pone Goleman un dibujito de cómo por ejemplo, estoy viendo una serpiente o estoy viendo
un alacrán o estoy viendo alguna de estas cosas e inmediatamente se detona el funcionamiento de la amígdala, ¿ok? Entonces, anatómicamente el sistema emocional puede actuar con independencia de la neocorteza. Algunas reacciones emocionales y memorias emocionales pueden formarse sin la menor participación consciente y cognitiva. Fíjense qué impresionante, chicos. Esto es meramente instinto, instinto puro. No tenemos nada de pensantes cuando estamos hablando de la amígdala. La amígdala, pero además, fíjense lo que van a escuchar. La amígdala puede albergar recuerdos y repertorios de respuestas que efectuamos sin saber exactamente por qué lo hacemos, porque el atajo desde el tálamo hasta la amígdala evita completamente la neocorteza. Es decir, que cuando se activan algunos de estos, cuando algo afuera parece algo dañino a juicio de la amígdala, se salta a la neocorteza y activa la alarma así de tin, 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 emergencia, emergencia, hay que hacer algo urgentemente, ¿no? Este desvío parece permitir que la amígdala sea un depósito de impresiones y recuerdos emocionales de los que nunca fuimos plenamente conscientes. Ledoux propone que es el papel subterráneo de la amígdala en la memoria lo que explica, por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas de una forma extraña que les habían sido demostradas en destellos a una velocidad tan elevada que ni siquiera fueron conscientes de que las estaban viendo. Esto que está tratando de explicar Goleman es que tú y yo, desde que nacemos, tenemos una amígdala que funciona. La neocorteza se tarda en formar, muchachos. Hasta los 20 años somos realmente personas pensantes. Amores, los cerebros de los niñitos y todo eso hay que cuidarlos como la joya más preciosa, porque cuando el cerebro se está desarrollando, tenemos que cuidar muchísimo el entorno emocional y mental donde se desarrollan nuestros niños y jóvenes, porque las impresiones que son recolectadas en este cerebro van a permitir que se desarrolle adecuadamente la neurocorteza y también van a permitir que no se dañen los telómeros de los cromosomas. Las impresiones traumáticas en la infancia dañan el desarrollo de la neocorteza y también dañan el desarrollo de los telómeros. Bueno, entonces, amores, lo que estamos viendo aquí en este libro es que nuestras emociones tienen mente propia. Una mente que puede sostener puntos de vista con bastante independencia de lo que tu raciocinio tenga bien opinar. Imagínate, o sea, tenemos dos clases de mentes, una mente instintiva y una mente racional. Qué interesante está esto, ¿no? A mí me apasionan estos libros, no saben cómo me apasionan. El lóbulo prefrontal derecho, acuérdense, amores, que si ahorita pudiéramos quitarnos la tapa cerebral, vamos a ver dos hemisferios cerebrales. El cerebro está partido en dos, entonces tenemos un hemisferio cerebral derecho y tenemos un hemisferio cerebral izquierdo. Y entre medio de ellos tenemos una serie de glándulas acá en la base del cerebro. Ok, aquí está hablando de una parte que es el lóbulo prefrontal derecho, acá, ¿ok? Dice Goleman que es un asiento de los sentimientos negativos, como el temor y la agresión, mientras que el lóbulo izquierdo, acá, controla las emociones no elaboradas, probablemente inhibiendo al lóbulo derecho. Aquí sí ya estamos hablando de cómo opera la mente y tu raciocinio. Por ejemplo, se puede estar enojando y puede estar diciendo, ay, pero otra vez me está diciendo esto esta mujer, ya estoy harta, que no sé qué, y tu lóbulo te puede estar diciendo y el otro lóbulo te dice, easy, easy, no pasa nada, tranquilita, tranquilita, ¿ok? Y así interactúan. Dice, en resumen, el lóbulo prefrontal izquierdo parece ser parte de un circuito nervioso que puede desconectar o al menos mitigar todos los arranques emocionales negativos, salvo los más intensos, porque acuérdense que los más intensos, ¿a quién le corresponden? A la amígdala. Si la amígdala a menudo actúa como un disparador de emergencia, el lóbulo prefrontal izquierdo parece ser parte del mecanismo de desconexión del cerebro para las emociones perturbadoras. Entonces, este es el freno de mano, ¿ok? La amígdala dispara no sé qué y en algún momento ya cuando empiezan a pasar los neuroquímicos y empiezan a bajar esa concentración, entonces tú empiezas a tranquilizarte. Muy bien. Ahora, fíjense bien.
Los circuitos existentes desde nuestro cerebro límbico a los lóbulos prefrontales pueden crear interferencias nerviosas saboteando la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria operativa. Miren, lo que está diciendo aquí Goleman, el cerebro límbico está vinculado con la amígdala por acá, ¿ok? Y hay una serie de partecitas cerebrales que están vinculadas con todo esto, ¿ok? Lo que está diciendo es que entre acá y acá se pueden crear interferencias nerviosas que sabotean esta capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria operativa. Es por eso que cuando nos sentimos emocionalmente alterados decimos que no podemos pensar correctamente. Y la perturbación emocional constante puede crear carencias en las capacidades intelectuales de un niño, deteriorando la capacidad de aprender. Papás, mamás, maestros, gente del mundo. Fíjense que realmente no es una broma cuando los psicólogos dicen que todos los problemas que presentamos en el mundo adulto o desde la juventud temprana en los seres humanos fueron improntados en la infancia. Esto es cierto, porque lo que hacemos es afectar, dañar o incluso dejar inservibles ciertas partes del cerebro, ¿ok? Dice, estas carencias, aunque más sutiles, fíjense qué interesante esto, no siempre son detectadas en los test de coeficiente intelectual, aunque aparecen en mediciones neuropsicológicas más precisas, así como en la agitación y la impulsividad continua de un niño. Miren, ahorita hay una ola de gente en el mundo medicando a los niños. Medicándoles, metiéndoles Ritalin o metiéndoles otras drogas para que se calmen, para que puedan tomar una clase, para que puedan hablar con una persona, para que no estén como trompo chillador todo el tiempo y que no se quieran dormir. Los drogan. Pero el origen de todo esto, amores, si no es desde el embarazo y si no es una cosa genética, es porque nosotros mismos hemos dañado el cerebro infantil a partir de todo lo que ocurre en casa. ¿Me oyeron? Y de todo lo que los niños ven y presencian desde el vientre hasta que durante estos primeros años de vida que los niñitos están formando su cerebrito, ¿no? Y se muestra en agitación e impulsividad. ¿Les suena conocido? Ok, y dice, en un estudio, por ejemplo, en niños de la escuela primaria que tenían un coeficiente intelectual por encima de la media, pero que se desempeñaban pobremente en el aula, se descubrió a través de estas pruebas neuropsicológicas que tenían deteriorado el funcionamiento de la corteza frontal. También eran impulsivos y ansiosos, a menudo alborotadores y conflictivos, lo cual sugería un defectuoso control prefrontal sobre sus urgencias límbicas. Las urgencias límbicas son acá, quiero comer, quiero ir al baño, que necesito, moverme, necesito jugar con un niño. Esto te puede estar diciendo la corteza límbica o la parte límbica del cerebro. Y la parte frontal tendría que decirte, sí, pero estás en clase. Sí, pero falta media hora para el descanso. Sí, pero espérate un poco. Y estos niños, en los estudios más profundos, se observó que tenían daños en esta conexión y también en el funcionamiento de esta parte del cerebro, ¿no? Escuchen esto, muchachos, escuchen hasta dónde llegan a trascender estos efectos. Dice, a pesar de su potencial intelectual, estos son los niños que tienen el mayor riesgo de padecer problemas como fracaso académico, alcoholismo y criminalidad, no porque su intelecto sea deficiente, sino porque el control de su vida emocional está deteriorado. Ellos no saben cómo controlar sus emociones. Es decir, que para todos estos niños, más importante que meterles una droga es enseñarles inteligencia emocional. ¿Se dan cuenta por qué este libro es un bestseller? El cerebro emocional, claramente separado de aquellas zonas corticales detectadas por las pruebas de coeficiente intelectual, controla la ira y también controla la compasión. Estos circuitos emocionales están esculpidos por la experiencia a lo largo de la infancia y dejamos esas experiencias completamente libradas al azar por nuestra cuenta y riesgo. ¿Qué quiere decir Goleman aquí? Muchachos, miren, yo tengo 53 años. Yo empecé a aprender estas cosas ya bien, ya cuando mi cerebro se había terminado de formar. Yo me vine a leer estos libros ya grande. Lo que sea que ocurrió con tu vida y con mi vida, durante la infancia, durante la juventud temprana, si tú eres un adulto ya entrado en años, ya con eso no podemos hacer nada. Me refiero al pasado. ¿Qué sí podemos hacer hoy? Darnos cuenta de que nuestro cerebro, producto de todo lo que pasó en la infancia, puede tener ciertas cosas por allí que no estén tan bien
Y tenemos que aprender inteligencia emocional para aprender a sobrellevar una vida sana, una vida que nos permita ser felices, que nos permita interactuar con lo que hay afuera de nosotros de una forma equilibrada y no puramente emocional siguiendo los impulsos de la amígdala. ¿Ok? Entonces dice, y por favor papás, los que sean padres de niños pequeños, nunca, nunca jamás va a ser suficiente enfatizar lo importante que es brindarle a nuestras criaturas un medio ambiente emocionalmente sano. Lo que hace estas fracturas, lo que hace que los seres humanos nos averiemos, no solo cerebralmente, sino emocionalmente también, son esta continua exposición a factores como el estrés, la ansiedad, el miedo, la ira, la violencia, la incertidumbre a la que sometemos a las criaturas. Y a veces cuando tú estás peleándote por enésima vez con tu marido o con tu mujer, porque lo que sea, o cuando te estás metiendo tus buenas cubas y después pierdes el contacto con la realidad y haces cualquier calamidad, no te pones a dimensionar lo que eso va a significar en la vida de los tuyos. Pero esto, muchachos, que estamos viendo hoy, es el sustento de la sociedad que tenemos. Y estoy hablando de la sociedad como el planeta entero, ¿ok? Luego continúa. Los sentimientos son típicamente indispensables para las decisiones racionales. Ellos nos señalan la dirección correcta, donde la pura lógica puede ser mejor utilizadas. Por ejemplo, el aprendizaje emocional que la vida nos ha dado, por ejemplo, el recuerdo de una inversión desastrosa o una ruptura emocional dolorosa, envía señales que nos ayudan a tomar decisiones. Es decir, que esta memoria quede en conexión con nuestra capacidad de la neocorteza es fundamental. Necesitamos ambas, porque la amígdala recuerda cosas que te hicieron daño, que te causaron dolor. Esta memoria está capturada acá y es muy necesario que se conecte. Por ejemplo, cuando algo se asemeja, la memoria de la amígdala bien manejada te dice, sí, está muy guapo, pero ten calma, conócelo. No salgas con él así nada más hoy. Primero aprende un poco más sobre él. Deja que se vaya presentando. Deja que él insista un poco. Y tu cerebro racional te empieza a decir cosas que naturalmente, a lo mejor impulsivamente tú quieres hacer, pero también la memoria te ayuda de esta parte instintiva a decir, oye, acuérdate que ocurrió tal en tal año con tal persona y eso fue muy doloroso, ¿ok? Así, a las emociones les importa la racionalidad. Esto es uno de los principales postulados de este libro. No se trata nada más de hacer lo que primero tus impulsos te dicen que tienes que hacer. Tienes que aprender a ponerles cabeza. Tienes que aprender a poner a pensar ambas partes, a tu neocorteza, y ponerla a dialogar con las experiencias de tu vida, con esas que te dijeron sonreíste o lloraste, y entonces tú hacer una decisión más sensata, más basada en la realidad. En cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia, la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. Lo que importa no es solo el cociente intelectual que tú tengas, también importa la inteligencia emocional. En efecto, el intelecto no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional y por lo general la complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de la amígdala y los lóbulos prefrontales, significa que cada uno de ellos es un socio en tu vida mental. Cuando estos socios actúan positivamente entre ellos, la inteligencia emocional aumenta, lo mismo que la capacidad intelectual. Ok, amores. Fíjense bien, esto es muy importante. Cuando Goleman lanzó por primera vez su teoría de la inteligencia emocional, ya con sustentos científicos y todo esto, lo criticaban muchísimo porque decían no es cierto. Porque tomen en cuenta que antes de Goleman, como se contrataban las personas en las empresas, mucho en las escuelas, lo que evaluaban en los estudiantes era meramente el coeficiente intelectual. Y Goleman llegó y les dijo, señores, perdón, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente por esto que van a leer ahorita. Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y los impulsos incontrolables. Personas con un coeficiente intelectual elevado pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida privada.
La inteligencia emocional y habilidades tales como ser capaz de motivarse, persistir frente a las decepciones, controlar los impulsos, demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan nuestra capacidad de pensar, la capacidad de mostrar empatía y abrigar esperanzas, es a lo que llamamos la inteligencia emocional. Vuelvan a escucharlo, voy a repetir con mucha atención, enfóquense. La inteligencia emocional implica habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar los impulsos, demorar la gratificación. Ahorita vamos a profundizar en qué significa demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. Muy bien. Fíjense bien, nosotros aprendemos cómo reaccionar emocionalmente a partir de las respuestas que vemos en la infancia. Si tú quieres aprender, comprender por qué tú te comportas como te comportas, recuerda a tus padres. Recuerda a alguna persona que era emocionalmente muy importante para ti, porque esos modelos fueron los que introyectamos. Las habilidades de la infancia, como ser capaz de enfrentarse a las decepciones, controlar las emociones y llevarse bien con otras personas, son fundamentales y marcan una gran diferencia en cuanto al coeficiente de inteligencia emocional. Hoy en día ya se pueden llevar test y los psicólogos evalúan qué tanta capacidad emocional tienes y no nada más qué tanta capacidad intelectual tienes, porque tú podrías ser un genio con un ranking tremendo, pero bueno, pues a lo mejor tienes prácticamente nada de inteligencia emocional y eso no está tan bien visto por las empresas, los grandes consorcios y todo eso. Así es como se llevan a cabo hoy en día las evaluaciones del personal, muchachos. Y dice, y el problema es que la inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. Antes de Goleman, muchachos, hablar de que se introdujera en la currícula escolar la materia de inteligencia emocional era impensable, simplemente no existía. Goleman partió la historia en dos desde el punto de vista de la psicología, porque hoy en día muchas escuelas, desde el kindergarten hasta las universidades, no se diga ya en las capacitaciones empresariales, ofrecen la inteligencia emocional como una posibilidad para sus estudiantes. Y fíjense bien, lo más padre de toda esta historia es que la capacidad emocional que tú y yo tenemos se puede aprender, se puede mejorar, se puede estudiar. Tú puedes ir a la escuela de las emociones. Eso es lo bonito. A lo mejor tu coeficiente intelectual lo dan un conjunto de circunstancias neuroanatómicas de tu cerebro que funciona de tal o cual manera y tienes un coeficiente intelectual determinado. Si te esmeras, si te empeñas, si te dedicas, pues lo puedes subir, porque todo es mejorable, ¿verdad? Pero también es muy bonito saber que incluso te haya ido como te haya ido en la infancia, tú puedes mejorar tu inteligencia emocional. Dentro de las capacidades de la percepción, dentro de las capacidades que tenemos los seres humanos, chicos, hay otro investigador que también es un parteaguas en la historia de la psicología contemporánea. Ahorita vamos a hablar de él. Y se empezaron a dar cuenta, cuando estudiaron a los niños, ya en las universidades estas que tienen cuerpos especializados dedicados a la psicología, que había niños que desde muy pequeños eran brillantes para algún campo que no precisamente era evaluado con estos estudios antiguos del coeficiente intelectual. Entonces se empezaron a dar cuenta que existía algo más y aquí entró en escena otro investigador famosísimo que es Gardner. Gardner en 1983, fíjense bien, puso a conocimiento del planeta entero 7 variedades de inteligencia distintas. Por ejemplo, la capacidad espacial que poseen, por ejemplo, los artistas o arquitectos destacados. Por cierto, hay una serie en Netflix, amores, que si quieren entender qué es la capacidad espacial, vean esa serie. Se llama Abstract, The Art of Design, el arte del diseño. Abstract, así lo pueden escribir, Abstract, en Netflix. Ahí van a ver la capacidad espacial. Esta es una de las primeras inteligencias. Pero hay otra inteligencia que es la facilidad verbal. La gente que naturalmente desde niños hablan.
Fíjense que ayer estaba viendo un video de una niña mexicana. Si quieren, asómense a mi muro. Yo en mi muro, tengo todas mis publicaciones en mi muro, son públicas. No tienes que ser mi amiga o amigo para verlas. Entra a mi muro. Ayer compartí el video de una niña mexicana que debe de tener, ¿qué te gusta? 7, 8 años, no le calculo más. Tiene esta inteligencia. Es una niña que algún día la podríamos ver dando discursos en la ONU como Malala. ¿Conocen a Malala? Esta chiquita que ya se ganó el premio Nobel Mundial y que es una jovencita y que es sobreviviente y la luchadora incansable por los derechos educativos y culturales de las mujeres en el Medio Oriente. Pues bueno, esta niñita tiene ese don. Hablar bien es otra de las inteligencias. Hay gente que tiene la inteligencia lógico-matemática. Hay gente, esta gente lógico-matemática piensa en Einstein, piensa en Steve Jobs, piensa en, no sé, en todos estos científicos que se la pasan de bata blanca y en los laboratorios o que descubren las fórmulas de cómo funciona el mundo, ¿no? Y bueno, también hay personas que kinestésicamente son genios. Piensa, por ejemplo, en los bailarines del mundo. Piensa en los atletas de alto rendimiento. Esa gente, muchachos, nos lleva de calle a todos los que queramos decir cómo se usa el cuerpo. ¿O has visto cómo bailan los bailarines del Bolshoi, por ejemplo? Esa gente tiene inteligencia kinestésica. Piensa en este basquetbolista que parecía que levitaba cuando cuando metía las pelotas a la canasta. Impresionante, ¿no? Bueno, piensa en Mozart con la inteligencia musical. Hay una inteligencia que es la inteligencia musical. Y bueno, pues hay inteligencias personales que son, por ejemplo, fíjense, yo estoy dentro de una de las inteligencias. Hay inteligencias para la terapia. Y la gente que damos terapia y que tenemos como que parece que tenemos un chip innato, pues es otra de las inteligencias. El poder trabajar con la salud física, emocional, mental y espiritual de los seres humanos es otra de las inteligencias, ¿no? También hay una inteligencia social. Piensa en Martin Luther King, piensa en la Madre Teresa de Calcuta, piensa en Gandhi, ¿ok? Entonces, este descubrimiento, muchachos, vino a transformar totalmente el concepto de cómo se veía la educación, porque ya no se trata nada más de entregarle una serie de conocimientos. Como tenemos diferentes tipos de seres humanos y de cerebros, algunos seres humanos aprenden haciendo. Por ejemplo, imagina a alguien que tiene una inteligencia kinestésica, si no le pones a hacer un ejercicio que involucre el cuerpo en el salón de clases, se aburre. En cambio, alguien que tiene inteligencia lógica matemática, tú llenas el pizarrón y está feliz. Pero en una clase, los profesores contemporáneos tienen que aprender a manejar los 7 tipos de inteligencias. Y algo de lo más esencial que requerimos para la vida, chicos, es darnos cuenta de cuáles son las inteligencias natas que nosotros tenemos. Y saben que hay una frase de Mafalda que a mí nunca se me ha olvidado. Yo era apasionada lectora de Mafalda cuando era chiquita y amo a Aquino. Pero había una frase de Mafalda que decía, y sin embargo se mueve. Miren, ni los traumas más profundos, ni las circunstancias sociales más tremendas demeritan lo que ya traemos. Y eso es increíble de ver, que Dios se abre paso, que la existencia del alma y su luz y tus talentos brillarán independientemente de lo que te haya ocurrido en la vida. Pero en el mundo adulto, escúchenme bien, adultos del mundo, tenemos que aprender a hacer decisiones correctas. Y eso es parte esencial de la inteligencia emocional. No es nada más lo que me va a quitar el hambre ahorita, no. Es comer sanamente. No es nada más, oye, me gustó ese Ferrari y ahorita me dieron, tengo un dinero, heredé. Pues sí, mi amor, pero tienes 4 hijos que están a punto de entrar a la universidad. ¿Cómo les vas a pagar la universidad? Entonces, el Ferrari puede esperar. Mejor deja ese dinero en la cuenta bancaria y págales la educación a tus 4 muchachitos, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que vamos haciendo ya en el mundo adulto hacen que nosotros, independientemente de cómo esté operando acá y allá y allá, si te das el chance de pensar antes de actuar, ahí estás aprendiendo inteligencia emocional. Muy bien, amores. Luego seguimos. Hay una inteligencia. Fíjense qué hermosa esta inteligencia. Hay una inteligencia que es la inteligencia interpersonal. Estas personas, chicos, tienen la capacidad de llevarse bien con quien sea. Con quien sea.
Esa inteligencia es maravillosa y la tienen, por ejemplo, los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos clínicos, los líderes religiosos y toda esta gente que tú ves que tiene 1000 fans. Youtubers que tienen 70,000 seguidores. Esos tienen la inteligencia interpersonal. Le caen bien a la gente, entienden a la gente, le llegan a la gente. Independientemente de quién sea esa persona, su vida, su historia, sus conocimientos, su clase social, no importa nada. Una persona que tiene inteligencia interpersonal se haría amiga de quien fuere. Y ustedes y yo conocemos gente así, ¿ok? Bueno, entonces, amores, hoy en día, tanto los conocimientos de Goleman como los conocimientos de Gardner son sumamente apreciados por cuerpos educativos y también, no nada más por cuerpos educativos, se utilizan en la selección de personal porque ya nos dimos cuenta que hay diferentes tipos de seres humanos y que si tú pones, por ejemplo, en el check-in de un hotel a una persona lógico-matemática se te van a ir los clientes. Porque ¿qué tiene de empatía? Tiene 0.0. Pero si lo pones a hacer toda la administración y toda la contabilidad, va a estar feliz, o a llevarte tus finanzas, o a manejarte las inversiones en la bolsa de valores. Entonces hay como un lugar donde cada quien debiera estar de acuerdo a sus dones y talentos. Entonces, los modelos predominantes entre los científicos cognitivos respecto a cómo la mente procesa información no han reconocido que la racionalidad está guiada y a veces inundada por el sentimiento. Nuestra humanidad queda más evidenciada en nuestros sentimientos. Y Gardner también coincide con esto. Fíjense que estos dos psicólogos se conocen Gardner y se conocen Goleman y no sé si hayan hecho investigaciones juntos, pero por lo menos sí se conocen y ambos coinciden en que el tema de las emociones es fundamental para el desarrollo de las inteligencias y talentos y también para el desarrollo pues sano, de una vida sana. Bueno, luego entonces, chicos, cuando Gardner anunció su teoría de las 7 inteligencias, hubo gente que se siguió. Y esto probablemente nunca lo hayan escuchado, pero es sumamente interesante. Hay un investigador que se llama Salovey, que incluye las inteligencias personales de Gardner en su definición básica de inteligencia emocional, pero que amplía estas capacidades a 5 esferas básicas. Fíjense, en primer lugar dice que conocer las propias emociones es una de las inteligencias que tiene algunos seres humanos. No todo el mundo conoce. Miren, hay gente a la que tú le preguntas, ¿cómo te sientes? No sé. Trata de ponerle un nombre. A ver, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Estás deprimido? ¿Estás confundido? ¿Estás intranquilo? No sé. Esa persona no tiene la capacidad de conocer sus propias emociones. Pero hay gente que son... Mira, por ejemplo, Goleman es un titán de esta inteligencia. Es un titán. Para publicar un libro de esto, para dirigir su vida en torno a estas investigaciones. Él tiene la inteligencia de conocer las propias emociones. Pero hay otra inteligencia. Y esta inteligencia se puede aprender. Hay gente que es experta en manejar las emociones. Miren, yo me acuerdo que me impresionaba. Yo hice una vez algún estudio no científico, porque pues cuando yo trabajaba en la Secretaría de Medio Ambiente, simplemente era una trabajadora más aquí en Jalapa, Veracruz. Pero un día me puse a hacerle la numerología y a darles un taller a todos los directivos de la Secretaría. Todos los directivos tenían la misma capacidad. Eran personas que ante estrés altísimo, altísimo es altísimo, podían permanecer amables, podían ofrecerte una sonrisa, sus cerebros seguían pensando racionalmente, al cual más de todos los puestos directivos de la Secretaría de Medio Ambiente eran verdaderas mujeres y hombres pensantes. Eso era impresionante, empezando por el líder de que era el secretario de Medio Ambiente, era tremendo con el cerebro, ¿no? Estas personas tienen la capacidad de manejar las emociones. ¿Que hoy no dormimos? No importa. Oye, que comimos hace 6 horas, no importa. Lo que puede estar pasando en la amígdala, tienen una neocorteza tan trabajada
y un mundo mental tan fuerte que ellos no se dejan llevar nada más de que, no, entonces ya no trabajo porque tengo sueño, porque estoy cansado, porque tengo no. O sea, esa gente es imparable y además siempre están con una buena cara, como frescos. Y si tú analizas a los primeros puestos de trabajo en todas las organizaciones planetarias, tienen esta capacidad que es invaluable de saber manejar las emociones, saber manejar el conflicto, saber manejar la incertidumbre, saber manejar el miedo, ellos están en control, autocontrolados. También, esta es otra inteligencia fundamental, chicos. Hay gente que se automotiva, que no necesitan ni siquiera oír un audio de motivación. Abren la ventana, miran el sol y dicen, hoy salgo a triunfar. Ellos solos se automotivan. Piensa, por ejemplo, en un vendedor que rompe récords de ventas en una empresa. Piensa en una persona, miren, yo un tiempo estuve en un multinivel, muy famoso en el mundo. Estuve como 4 años ahí, 3. ¿No saben cómo aprendí? Y las historias eran impresionantes. Había un hombre en Puerto Rico, nos daban, cuando eran los cassettes, de esos que ponías en la grabadora y le ponías play, nos daban los casetitos. Me impresionó esa historia de un hombre puertorriqueño que decía que tenía un traje y los zapatos se veían bien por arriba, pero ya tenían un hoyo por debajo. Pero él salía, así le decían en el multinivel, salía a dar el plan, es decir, a ofrecer el negocio a alguien. Todos los días del año, lloviera, granizara, estuviera de buenas, estuviera de malas, estuviera con éxito, con fracaso. Y había veces que él no tenía ni para comer. Y se ponía su única camisa, su único traje, sus zapatos agujereados y se iba a dar el plan. ¿A quién? A quien pudiera. Ese hombre alcanzó uno de los niveles más altos en la organización esa de multinivel. Y cuando tú observabas eso, este hombre dice que él cuando se estaba vistiendo humildemente, porque dice que nada más vivía en un cuartito con este único traje, y que él decía, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y por ejemplo, esta gente te enseñaba, esa es una regla de las ventas. Por cada 10 personas que tú ves, 9 te van a decir que no. A lo que sea que les vendas, 9. Una te va a decir que sí. Entonces ese hombre se ponía su traje, se ponía su camisita, impecable, porque él decía que siempre tenía impecable su ropa, era humilde pero limpio, aseado, pulcro, y salía a dar el plan a 10 personas diarias. ¿Tú sabes lo que es esa determinación férrea para salir adelante aun cuando no tenía ni qué comer? Dice que había 10 que se la pasaban en vela, que no comía, se iba a dormir, y que decía, está bien, mañana algo, y andaba con sus productos, y los vendía, y conforme iba metiendo a la gente al plan, les iba vendiendo, y entonces a veces se compraba un sándwich, a veces un café. Llegó a ser uno de los grandes millonarios sudamericanos de esa organización. Esta capacidad de automotivarse no es cualquier cosa, chicos. Estamos hablando de una de las mejores cualidades humanas. Reconocer las emociones de los demás. Miren, esto, por ejemplo, lo tienen el 100% de las personas que trabajamos en el Proyecto Conciencia. Si tú te sientas junto a cualquiera de nosotros 5 minutos, nosotros podemos sentir si tú estás contento, enojado, ansioso, deprimido, si algo pasó, si tienes miedo. Nosotros lo sabemos. Sabemos leer inmediatamente el rostro, las palabras, los silencios, los gestos, la postura corporal, tu respiración. El reconocer las emociones de los demás te permite trabajar en ciertos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, los terapeutas, imagínate que no pudiéramos reconocer las emociones de los demás, pero muchas personas, por ejemplo, todos los expertos en psicología, en psiquiatría, incluso los doctores. Me decía una doctora que a ellos les enseñaban en la vieja escuela a oler el cuerpo humano. Así les enseñaban antes a los doctores. Y que dice, pues Caridad, dice, usted me dirá que yo parezco perrito, pero yo huelo a las personas. Y yo puedo saber qué órgano está enfermo. Si está fallando el hígado, si está fallando el páncreas, y así, bueno, pues es lo mismo. A nosotros no nos enseñan a oler, pero nosotros tenemos una sensibilidad muy grande para reconocer las emociones de las personas. Hay personas que son especialistas en manejar las relaciones. Piensa, por ejemplo, en los cuerpos diplomáticos del planeta. Piensa en estas personas que estudian relaciones internacionales y que hacen negocios multimillonarios entre países. Todos estos que firman los tratados internacionales de paz, los tratados internacionales comerciales, tienen esta inteligencia. Manejan las relaciones humanas a la perfección.
Por ejemplo, puede haber una gran tensión entre una nación y otra, que puede poner al borde de la guerra a ambas naciones. Y sin embargo, el cuerpo diplomático va a estar allí, absolutamente sereno, absolutamente centrado, absolutamente en la posición de negociar y encontrar bien para ambas partes. Son expertos en el arte de manejar las relaciones humanas. Entonces, chicas y chicos, se están dando cuenta que este tema de las relaciones y de la inteligencia emocional es apasionante, muchachos, apasionante. En la medida en la que una persona posee inteligencia cognitiva y también emocional, estas descripciones se funden en una sola. Sin embargo, las dos, la inteligencia emocional, añade muchas más de las cualidades que nos hacen plenamente humanos. Y eso es cierto, no somos robots, no somos nada más un ser pensante, tampoco somos puros instintos, no somos animales. Somos una mezcla entre ese instinto animal y esta capacidad de raciocinio. Entonces, cuando aprendemos a manejar las dos, realmente estamos entrando al terreno de lo humano, ¿no? Entonces, fíjense que Goleman insiste mucho en que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar una cualidad autorreflexiva. Tú verte a ti mismo, y eso aunque no te pares en un consultorio con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, tú aprende eso. Aprende a autoobservarte y a cuestionarte. Aprende a decir, a ver, Caridad, ¿qué hiciste bien? Eso lo hiciste mal. Pues les voy a compartir, este lunes yo estaba mal, pero mal. Interiormente yo me sentía, emocionalmente me sentía mal. Y tengo que atender a la generación más grande que he tenido de angeloterapeutas y tenía que dar clase. Pues les digo, es la peor clase que he dado en mi vida, porque yo estaba mal. Hasta y ayer les grabé un audio, les dije, oigan, les ofrezco una disculpa, porque realmente estaba mal ese día y muchos de ellos se dieron cuenta, pues ellos tienen la cualidad de sentir a las personas, estoy con terapeutas. Entonces me dijeron, Caridad, ¿qué te pasa? Muchos rezaron por mí, muchos hicieron cadenas de oración, hasta que ya les dije qué era lo que me pasaba, ¿no? Y ya se tranquilizaron, porque muchos de ellos incluso sentían, una de ellas me impresionó, para que se den cuenta de hasta dónde llevan los dones y talentos de algunas personas. Me dice, Caridad, yo te escuchaba y yo sentía lo que estabas sintiendo tú. Sabía que hiciste un esfuerzo por continuar la clase, sabía que te sentías mal, sabía que estabas enojada, no era con nosotros, era contigo, con lo que estaba pasando en tu vida, pero yo me desconecté totalmente, ya no pude poner atención a la clase porque yo estaba unida a tus emociones. Eso es impresionante, eso ocurre. Realmente somos seres dotados de talentos inmensos, muchachos, inmensos. Y conocer esto y aprender a manejarlo, miren, yo pudiera haberme quedado callada. No es correcto, no es correcto. Y podría haberles dicho, yo hice mi mejor papel, yo di la clase, lo siento mucho, pues así quedó la clase. Yo me sentí en la obligación moral con mis alumnos de ofrecerles una disculpa, decirles, chicos, me pasa tal y tal y tal, el lunes yo estaba muy mal, les di una clase de la cual yo no estoy contenta, pero fue la realidad, así. Y una de ellas me dice, oye, se vale decir, chicos, hoy no les voy a dar clase, y dice, tienes una responsabilidad muy grande con nosotros, pero se vale, es humano decir, hoy me siento mal, hoy me pasa esto, me ocurrió esto, no puedo dar la clase. Y tienen razón, además, tienen razón. Mucha gente, por ejemplo, el pedir perdón, el reconocer que te equivocas, eso atañe a la inteligencia emocional. Porque mucha gente dice, pues así fue y lo siento mucho, y se hacen como que la Virgen les habla y no. Ten la humildad de decir, me equivoqué. Ten la humildad de decir, ¿sabes qué? Lo siento, estaba mal, te dije algo que te lastimó. Yo me arrepiento de haberte causado dolor. Me arrepiento de que te hayas sentido mal por mí. Entonces, hay mucho que aprender, chicos. Y miren, hay que desarrollar entonces la conciencia de uno mismo. ¿Cómo estoy? Reconocerte. Estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso, estoy preocupado. Mira, tengo este tema de mi madre encima, no me lo puedo quitar de la cabeza. Y si de plano tú reconoces que no puedes, tienes que ir a pedir ayuda con humildad. Hay que tener la humildad de decir, sabes que esto me rebasa emocionalmente, me rebasa con mucho. Y cuando tú vas desarrollando la conciencia de ti mismo, cuando tú vas desarrollando esa conciencia, entonces es más fácil porque ya te dices, ok, estoy como yo me decía a mí misma, estoy como agua para chocolate. Y en ese momento yo sabía que, ¿saben? Miren, les voy a decir cuál es una de mis principales herramientas emocionales. Yo toda la vida, chicos, desde hace un buen rato utilizo las flores de Bach. Pero las flores inglesas, yo no sé por qué, no me pregunten, o sea, a mi biología y a mi energía prácticamente no le hacen nada. Yo ocupo el sistema floral de Australia, que es el sistema de Bush.
y tengo una maravillosa amiga y colega que es especialista en las flores. Bueno, pues gracias a Ruth les puedo decir que yo funciono y circulo emocionalmente equilibrada. Este es el Emergency, siempre lo traigo en mi bolsa. Con 4 gotitas debajo de la lengua, el Emergency a mí me hace efecto en segundos, me tranquiliza, ¿ok? Bueno, hay personas, chicos, que no saben cómo distanciarse de sus emociones. Y aquí estamos entrando a un terreno muy interesante, pongan atención. Si yo tengo un cerebro que no sabe distanciarme emocionalmente, no tiene esta capacidad de autoobservación, simplemente me sumerjo y me hundo, entonces tú puedes desarrollar alguna patología psicoemocional. Por ejemplo, piensa en una persona que se siente un poquito triste, pero ni siquiera cuestiona por qué está triste y cómo va a solucionar eso. Se deja ir en la tristeza un poco más, y van decreciendo, pueden llegar a desarrollar tremendos niveles de depresión al grado de no querer comer, no querer bañarse, no querer vivir, pensar en suicidarse, cosas así. Entonces, esta capacidad más bien esta falta de capacidad de autoobservación y de sacarse a sí mismo de un plano emocional inválido, pues hace que la gente se sienta empantanada en sus emociones e incapaces de liberarse de ellas, como si el humor las dominara. Por ejemplo, piensa en la gente que tiene problemas de ansiedad. Ayer una colega de España me dijo, Caridad, tengo una persona con esta sintomatología. Tenía cuadros agudos de ansiedad la chica. Miren, es impresionante el nivel de sufrimiento que hay en la humanidad, muchachos. Es impresionante. Y todo esto pudiera ser evitado con cosas tan sencillas como esta. Miren, leer a Goleman, de todos los autores así como que son como estudiosos y letrados en el mundo de la psicología, Goleman es accesible, hizo un esfuerzo por hacer un libro didáctico. ¿Por qué creen que es un bestseller? Porque a pesar de que habla de ciencia, hizo un esfuerzo. Léanlo. Tú padeces de ansiedad, léelo. Tú tienes miedos crónicos que no te dejan dormir, lea a Goleman. Por favor, léelo. Si tienes, no sé, de repente taquicardias y de estos, por ejemplo, la chica de ayer describía que estaba dormida y que prácticamente nunca podía dormir, que se despertaba con taquicardia, sintiendo que no podía respirar. Era tan grande su ansiedad que le daban ataques de pánico dormida. Este tipo de pacientes que ya tienen unas patologías muy grandes pertenecen a este tipo de cerebros que se sumergen en las emociones y no saben cómo sacarse a sí mismos de eso, no saben cómo poner un freno de stop, ¿ok? Hay que aprenderlo. Se aprende, amores, se aprende, es una escuela. Yo no me canso de decirle a mis pacientes y a mis estudiantes que más que dar terapia, nosotros somos como profesores y acompañamos un tiempo a la persona hasta que la persona aprende a hacerlo solita, sin necesidad de un terapeuta. ¿Tienes miedo? Mi amor, no te va a pasar nada. Tranquila, respira. Hay que hacer ciertos ejercicios para que tú puedas llegar a salir adelante. Y hay otra personalidad que viene de esta neuroquímica cerebral, que es la personalidad que acepta todo. Eso tampoco es bueno, chicos. Imagínate aceptar lo que sea, de quien sea, como sea, de ti o de los demás, y que no sientas como un impulso o una motivación a querer cambiar y a mejorar. Hay gente que dice, pues yo así soy, si te gusta el modelito está padre, y si no, pues vaya con Dios, ¿no? No, amores. Uno nunca tiene que decir eso. Miren, yo soy la primera en decir, miren, cuando me empezaron a llegar los mensajes de los alumnos, yo dije, pues ni para dónde hacerme, ¿verdad? Yo estoy entre puros colegas que algún día van a ser, y ya son, algunos de ellos son brillantes terapeutas, que dan terapia ya incluso y que están estudiando conmigo. Y digo, bueno, ni para mentirles, mejor voy a ser honesta, absolutamente honesta. Pero hay cosas que no tienes que aceptar. Hay cosas que no tienes que aceptar. Por ejemplo, cuando la gente te está insultando así abiertamente, públicamente y todo eso, tú puedes ser cortés y decirle a la persona, sabes, agradezco tus opiniones, pero creo que esto lo podemos discutir y lo podemos platicar en otra ocasión, en otro contexto. Y darte la vuelta y no seguir recibiendo la tonelada de basura que tenga esa persona para echarte encima. Entonces, hay circunstancias donde nosotros tenemos que aceptar y hay circunstancias donde no tenemos que aceptar. Y eso es parte, chicos, también es parte de la inteligencia emocional, sin agredirnos, sin lastimarnos, sin faltarnos el respeto, porque, miren, yo nunca he creído, y esa es una opinión personal, que ir a matar personas
sea la solución para el planeta. Jamás, chicos, nunca, nunca piensen así. Tenemos que aprender a desarrollar estas herramientas. ¿Quién? Cada uno de los mortales que camina en el planeta. Esa es la meta, muchachos. Y si tú y yo nos sumamos, si dejamos de ser 1, 2, 3, 4, 5 expandidos ahí en el planeta y sumamos y les enseñamos a nuestros hijitos las estrategias de las herramientas para aprender a sanar nuestras emociones, a vivir con ellas, a reconocerlas, a expresarlas de una forma saludable, pues va a ser otro planeta, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? Muy bien. Y hay una parte, mira, las personas que son demasiado racionales o los cerebros muy lógico-matemáticos dicen que toda la gente que somos muy emocionales estamos absolutamente mal. Pues no, amores. No se trata de negar las emociones y tampoco se trata de vivir solo en la cabeza. Tenemos que reconocer que somos seres humanos que necesitamos de ambas, de las emociones, de nuestros sentimientos y también del raciocinio. Miren, fíjense bien, piénsense en el ejemplo que les puse yo de lo que me pasó el lunes con la clase. Ahora vamos a leer esto. Las emociones que arden bajo el umbral de la conciencia pueden ejercer un poderoso impacto en la forma en la que percibimos y reaccionamos, aunque no tengamos idea de que están allí. Tomemos como ejemplo el caso de alguien que se siente molesto por un encuentro desagradable a la primera hora del día y que está de mal humor durante varias horas y suele ver, como diríamos en México, moros con tranchete, suele ver afrentas donde no las hay, habla en tono cortante a la gente sin motivo alguno y puede no darse cuenta de su constante irritabilidad y queda sorprendido si alguien se la hace notar. Hasta tú dirías, ¿estás enojada? No, ¿cómo crees? Y respondes así, ¿no? Todo mal y todo. Y tú, ni siquiera tú te has dado cuenta que están estas emociones como ahí debajo del agua. Cualquiera se puede dar cuenta menos tú, ¿no? Están como subterráneas. Afloran desde una parte de nosotros que no entendemos de dónde viene, porque la amígdala no se reconoce racionalmente. Pero una vez que la reacción pasa a ser consciente, fíjense, aquí empieza la solución. Una vez que la reacción pasa a ser consciente y se registra en la corteza, la persona puede evaluar las cosas, decidir que prefiere minimizar los sentimientos experimentados y también cambiar su visión y la manera en la que se está comportando para con otras personas. En este sentido, la conciencia de las propias emociones es el eslabón que une el fundamento siguiente de la inteligencia emocional. Ser capaz de superar el mal humor. Ser capaz de superar el mal humor. Pero no somos capaces si no entiendes por qué te enojaste. Eso tiene que llegar a tu conciencia. ¿Por qué creen que hay que desarrollar el autoobservador primero? ¿Cómo me siento? Enojado. ¿Por qué me enojé? Y a veces me tengo que ir atrás hasta lo que pasó a las primeras horas del día. Por ejemplo, ese día, yo tenía ya una serie de circunstancias muy difíciles, pero ese día tuve una conversación bastante difícil con una persona en la mañana. Así que me pasó exactamente esto. Esto quedó como que la amígdala quedó registrado eso, más las situaciones de tensión que yo tenía en mi propia vida con lo que estaba ocurriendo. Y entonces pasó lo que pasó en la clase, ¿verdad? Y eso nos pasa muy frecuentemente, chicos. El capítulo 5 de Goleman, ¿cómo creen que se llama? Esclavos de la pasión. Porque literal, muchachos, mientras no le ponemos cerebro a todo esto que nos está pasando, pues nuestras emociones nos llevan y nos traen, nos bailan, nos suben y nos bajan. Y ahora sí que no sabemos ni de dónde Chihuahua, ni cómo, ni de qué manera las podemos manejar, ¿no? Todos los psicólogos del mundo, todos los psicoterapeutas y todos los psiquiatras te van a hablar del autodominio, del autocontrol. Ser capaces de soportar las tormentas emocionales a las que nos someten los embates de la fortuna, en lugar de ser esclavos de la pasión. Cuando las emociones son demasiado apagadas, crean aburrimiento y distancia. Cuando están fuera de control y son demasiado extremas y persistentes, se vuelven patológicas, como en la depresión inmovilizante, la ansiedad abrumadora, la furia ardiente y la agitación maníaca. En efecto, mantener bajo control nuestras emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional, porque los extremos, las emociones que crecen con demasiada intensidad o durante demasiado tiempo, socavan nuestra estabilidad, y no solo las nuestras, muchachos,
le afectamos a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros parientes cercanos, a la gente que habla con nosotros en la calle y que le fruncimos el ceño, le mentamos la madre cuando vamos manejando. Nos portamos mal con media humanidad cuando no sabemos cómo manejar nuestras propias emociones. No solo nos hacemos daño a nosotros, le hacemos daño a los demás. Lo mismo ocurre con los momentos de decaimiento, porque si tú crees que tener depresión o tener ansiedad no afecta a los tuyos, estás autoevadiendo una realidad fundamental. Tú eres un foco de contaminación para tus seres queridos. Tú eres un foco de contaminación emocional para la gente que te rodea. Y no se trata de que la gente deba de evitar los sentimientos desagradables. Esto es sumamente importante, muchachos. No se trata de tener siempre que decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo va todo? Fantástico. ¿Y cómo? ¿Y qué? Y siempre así. No es cierto. No es cierto. Lloramos, sufrimos. Hay cosas que nos duelen, que nos lastiman, cosas que nos hacen enojar. Es normal. Forma parte de nuestro repertorio como ser humano el tener estas emociones. Pero es también parte de la responsabilidad de estar encarnado en un cuerpo humano, aprender a manejar estas emociones de una forma positiva. Ahora, fíjense bien, ya la ciencia descubrió, y aquí Goleman lo deja clarísimo, fíjense bien, esto es importantísimo, es de lo más importante de este video, que así como existe un continuo flujo de pensamientos en nuestra mente, existe un segundo flujo, que es el de las emociones pasando por allí. Tanto los pensamientos como las emociones pueden pasar como no detectadas. Pueden ser así como, ¿y en qué estás pensando? Ni sé. A veces que te preguntan eso, ni sé. No sé, creo que la comida. Pero al mismo tiempo tienes un estatus emocional que está por allí subterráneo que tienes que aprender a conocer. Entonces, dice Goleman, el arte de serenarnos es una habilidad fundamental para la vida. Las personas que no se serenan, muchachos, pierden trabajo. Los corren del trabajo a cada rato. Una vez me tocó atender a un paciente que era un hombre, que decía continuamente lo corrían del trabajo, pero así, o sea, un hombre talentoso con un currículum bueno, lo corrían del trabajo. Y entonces él, de verdad, no entendía por qué lo corrían. Y entonces un día que estábamos así, le digo, ok, ya vimos que no está por el lado cognitivo, que eres una persona responsable, llegaba a tiempo, en fin. Le digo, vamos a empezar a hablar del aspecto emocional. ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Cómo tratas a tus colegas? ¿Cómo tratas a tus subalternos? ¿Cómo tratas a tus jefes? Y a las autoridades por arriba de tus jefes. Y se quedó callado. Y le pregunté, ¿alguna vez te han emitido algún acta administrativa en alguno de tus trabajos por maltrato, por malas respuestas, porque tuviste alguna respuesta agresiva? Y se quedó frío. Y entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dices? Y me dice, porque sí. Y dice, realmente he tenido varias actas en diferentes trabajos. Y le digo, muchacho, ese es tu problema. Tienes que rediseñarte a manera de que emocionalmente puedas ser una persona sana y aprendas a trabajar en equipos de trabajo. Porque miren, el mundo, muchachos, no es un mundo de ermitaños metidos en cuevas, cada uno separado que no se interrelaciona. Todos nos interrelacionamos con todos. Y cuando tú tienes un pésimo humor y maltratas a tus hijos y los mueles a golpes o les faltas al respeto, ¿qué culpa tienen los niños? De verdad. De que tú no te hayas dado a la tarea de autotransformarte a nivel emocional. Miren, esto es precioso. Fíjense, hablando de la familia, dice, la teoría afirma que los niños emocionalmente sanos aprenden a serenarse tratándose a ellos mismos de la misma forma en los que los trataron las personas que los cuidaban, lo que los hace menos vulnerables a las perturbaciones del cerebro emocional. Yo no sé cómo te educaron a ti, amor, pero vamos a hacer un parteaguas. Mira, si todavía tienes hijos y ya no son chiquitos, y estás aprendiendo esto y ya tus hijos son grandes, de aquí en adelante proponte genuinamente en esta vida, antes de que se te pare el corazón, desarrollar la inteligencia emocional. ¿Saben que esto, que es para el mundo occidental,
es un boom con Goleman y con Garner y con todo esto. ¿Saben que los budistas y la gente de la India se lo enseñan desde hace milenios a sus hijos? Miren, mi queridísimo amigo el Lama Norbu, que hay una entrevista que le grabé y donde lo pueden conocer, está en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Caridad González Lerma. Vean esa entrevista. Qué hombre portentoso este Lama tibetano. Pero Lama Norbu me dice, yo soy extraño en un mundo en donde ustedes no saben relacionarse entre ustedes. Yo soy extraño viendo que ustedes se atacan todo el tiempo los unos a los otros y se autoatacan despiadadamente. A ustedes les enseñaron al revés que a nosotros. A nosotros, en Oriente, nos enseñan primero a tratarnos bien a nosotros mismos, a relacionarnos sanamente, armoniosamente con todas las personas. Nos enseñan el amor benevolente, nos enseñan la compasión, nos enseñan la empatía, nos enseñan la paciencia. Nos enseñan a estar serenos, a disfrutar de una taza de té. Nos enseñan a comer con los amigos y con la familia y disfrutarlo como si fuera el último momento de la vida. Ustedes siempre están corriendo, siempre tienen alguna necesidad, ficticia o real. No saben cómo sentarse en paz a hablar con una persona. Siempre tienen algún motivo por el cual se sienten mal con ustedes mismos. Siempre tienen una razón por la cual estar atacando a otra persona. Y si ustedes están dice, a mi parecer, ustedes están locos. Esta civilización donde ustedes viven es una civilización de locura, porque nadie les enseñó que era posible vivir en paz. Los budistas hablan de la práctica de las virtudes. Miren, muchachos, para mí las enseñanzas espirituales no son nada más el ejercicio del camino iluminativo. No, amores. Las enseñanzas espirituales son fundamentales para aprender a vivir como seres humanos en este planeta, para construir el paraíso en la tierra, para hacer verdad el plan divino aquí y poner un granito de arena. Los lamas tibetanos te dicen, practica las virtudes. Cuando tú estés impaciente, dite a ti mismo, sí, podría gritar, sí, podría agredirle, sí, podría faltarle al respeto, pero elijo la comprensión, elijo la paciencia, elijo la serenidad. El budismo es precioso, muchachos. Si tú me preguntas qué es el budismo, ¿sabes qué es el budismo? El budismo es la práctica espiritual que te lleva a centrar tu vida en el ejercicio de las virtudes. Y cuando tú te has transformado a ti mismo, como decía San Francisco de Asís, en un instrumento de la paz divina, en un instrumento de la compasión, del amor, de la hermandad, de la unidad, de la filantropía, de la ética, entonces ahí puedes salir al mundo a hacer lo que quieras. ¿Por qué creen que Dios en primerísimo lugar y los grandes avatares han estado muy enfocados en hacer un puente entre Oriente y Occidente? Porque nosotros tenemos esto, tenemos los libros, tenemos las escuelas, tenemos el intelecto, tenemos a Garner, tenemos a Goleman, tenemos nuestros científicos portentosos, los adelantos tecnológicos portentosos, sí. Pero fíjense que cuando hace años tuve la oportunidad de conocer a 4 lamas de Bután, también Bután es budista, y decían, hermana, en Bután no hay hospitales, allá la gente nunca se suicida. Allá no hay divorcios, hermana. Allá casi no hay enfermedades. La gente se cura con tinturas y con tecitos y cosas así. Cuando esos lamas tibetanos, bueno, pero de Bután, tenían la misma impresión que tiene el Lama Norbu, que nuestra sociedad era una atrocidad. Decían, ellos, por ejemplo, al Lama Norbu incluso tuvo que ponerse a estudiar algo de psicología para entender las enfermedades mentales que tenemos los occidentales. Los occidentales vivimos absolutamente desvinculados del mundo interior. Por eso en el proyecto Conciencia Amores estamos tan enfocados a trabajar no únicamente el raciocinio, sino a trabajar también esta parte interna, este reconocimiento de quién soy de la piel hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Y cómo las cubro sanamente? ¿Cómo trabajo las virtudes al mismo tiempo que soy una persona que puede leer a Goleman y que puede ponerse a estudiar la inteligencia emocional? Quiero con este video, miren apenas lo que les compartí. Les compartí esto, nada más lo que yo he subrayado en el libro. Miren todo lo que falta del libro de Goleman.
Vamos a pararle aquí para no hacer demasiado largo el video. Pero les quiero invitar genuinamente, de mi corazón al suyo, a que se propongan leer este libro, a que se propongan aplicar este libro, a que se propongan estudiar un taller, un diplomado, un curso sobre la inteligencia emocional. Pero más allá, proponte verdaderamente ser una persona que se autotransforme día a día. En la espiritualidad hablamos de eso, de la transformación continua. Desde el momento en el que abres los ojitos, ese es un buen día para transformarte. Ese es un buen día para cambiar. Con lo que a poquito que aprendimos hoy de todo lo de la inteligencia emocional, empecemos. ¿Estoy de mal humor? Sí, estoy de mal humor, pero mi hijito no va a pagar el plato, mi marido no va a pagar el plato, ni yo voy a pagar el plato. Voy a llevarme a mí misma a caminar, me voy a ir a comer un helado, voy a respirar, voy a hacer mis meditaciones, voy a hacer mis oraciones, voy a hablar con Dios. Por cierto, voy a terminar este video con un testimonio divino, divino, que tuve la oportunidad de recibir esta mañana, de un hombre que van a conocer, porque ahorita voy a empezar una nueva fase, entrevistando a personas para que ustedes las conozcan, testimonios importantes y también personas que creo que es importante que conozcan. Por cierto, mañana a las 5 de la tarde, aquí mismo en el Proyecto Conciencia, voy a entrevistar a Leonardo Ferrera, nuestro maravilloso poeta, locutor, periodista. Es uno de los más connotados comunicólogos del país, de México. Este hombre ha ganado más de 40 premios nacionales e internacionales. Mañana lo voy a entrevistar a las 5 de la tarde, así es que aquí nos vemos, misma hora, mismo canal, @chatconciencia en Facebook, ¿ok? Pero el testimonio de este chico, ya lo van a escuchar, no quiero adelantar mucho la historia, pero me contó algo muy bonito. Me contó que un día, él es papá no me acuerdo si tiene un niño o una niña, y estaba enferma su criatura. Están separados su mujer y él, bueno, su ex esposa, pero le pidió dinero para comprar un medicamento para el bebé, o la niña o niño, y llegó y dio el medicamento, tocó, le abrieron, le recibieron el medicamento y le azotaron la puerta en la cara. Él estuvo ese día a punto de suicidarse y dice que se fue, es colombiano, se subió en un puente y estaba allí ya así pensando en que iba, y dice que escuchó clarísimamente la voz de un ángel que le decía: no saltes, porque no te vas a morir, vas a quedar parapléjico y tu vida va a ser infinitamente peor que ahorita. Y dice que estaba en estas cavilaciones y llegó de repente alguien que le tocó así, y era un policía. ¿Quién envió al policía? Dios envió al policía. Los ángeles llevaron al policía. Y le dijo: ¿qué haces aquí? Y dice que era bien noche que ya era, que estaba ahí desde hacía muchas horas viendo ahí ya intentando lo que estaba intentando. Y dice que el policía, ya después de que él volteó y lo vio, lo bajó del puente, y dice que él llorando le contó su historia. Y que le dijo: vete a tu casa, ándate a tu casa. Y no lo detuvo, no nada. Y dice que llegó a su casa, se metió a su habitación y se puso en 4 puntos con la cabeza en el suelo y le pidió ayuda a Dios. Y él le dijo: Padre, si tú realmente existes, me lo tienes que demostrar ahora. Yo quiero cambiar, ya no quiero esta vida, ya no la quiero, no la merezco, no la quiero. Pero si tú existes, entonces demuéstramelo ahorita. Y dice que la puerta de su cuarto, que estaba cerrada, se abrió y que sintió un viento enorme que entró, y que entonces ahí se espantó entre el viento y la puerta. ¿Y saben qué ocurrió a continuación, muchachos? Este hombre empezó a ver en fracciones de segundos toda su vida, todas las malas decisiones que había hecho, con sus padres, con sus hermanos, con sus mujeres, con su hijo, todo lo empezó a ver en fracciones de segundos. Y dice que nada más lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y él entendió que él tenía que reandar el camino, tenía que hacer una historia totalmente diferente, que esa vida que había vivido ya no servía para nada. Entonces, yo te invito, amiga y amigo, te invito, genuinamente te invito. Si tú te das cuenta que tu vida, la que has vivido hasta el día de hoy, ya no sirve, reconstrúyete.
Echa a la basura lo que tengas que echar a la basura, quédate con la experiencia, permite que la amígdala sea tu consejera, porque todo lo que vivimos, inclusive lo más lamentable de esta encarnación, fue una escuela. Bendice todo eso, agradece todo eso, suelta el pasado y di de ahora en adelante, soy otra persona. Soy otra persona. Camino diferente, aprendo, pongo en marcha todos mis recursos internos. Desde mi divinidad interna me determino a cambiar. Es el momento, es la hora. Ya no tenemos que esperar más nada, no hace falta nada. Dios quiere en este momento que hagamos este puente entre el conocimiento racional y el conocimiento espiritual aquí y ahora, muchachos. Vamos a hacer ese match, vamos a trabajar el día de hoy en nuestra inteligencia emocional y lean el libro de Goleman. Les amo mucho, nos vemos mañana en la entrevista con Leo Ferrera a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.